Saludos para todos. Mi nombre es Pablo Gigliani, soy profesor acá en la Cátedra de Historia Social General. Voy a intentar subir un video breve acerca de algunos de los ejes que cruzan a la unidad número 6, que tiene que ver sobre la Revolución Francesa y sus límites. Esperemos que tener más éxito que el último miércoles, en el que, bueno, quisimos hacer un encuentro sincrónico que fue un verdadero fracaso. A ver, ¿cuál es el objetivo de hoy? Voy a tratar de presentar un esquema acerca de qué fue la Revolución Francesa, cuál es su importancia, cuál fue y cuál es su importancia hoy en día y cuáles fueron en su momento sus límites. Para eso nos manejamos con tres textos, uno de Hobsbawm sobre la Revolución Francesa, uno más cortito, que es un extracto de un capítulo de Nash y Tavera, que son dos investigadoras que analizan la situación de la mujer durante la Revolución Francesa, y el tercero, que es de un intelectual, un antropólogo haitiano, que tiene un trabajo de investigación sobre la revolución haitiana y sobre el silenciamiento de esa revolución en la historiografía contemporánea. Voy a tratar de que los argumentos sean simples y que probablemente, digamos, falten matices. Quienes estén interesados en esos matices, quienes tengan dudas, quienes quieran, digamos, profundizar la cuestión, bueno, están los foros y aulas web para formular preguntas al resto de los docentes y las docentes o a mí. La primera cuestión, ¿por qué estudiar la Revolución Francesa hoy en día? Hobsbawm, ese texto es de 1962, ya es un texto viejo. Hobsbawm ahí inicia el capítulo con una afirmación que creo que es muy clara, muy precisa. Él va a decir: si la economía del mundo en el siglo XIX se desarrolló bajo la influencia de la revolución industrial, de algún modo su ideología y su política, es decir, la ideología y la política mundial, lo hicieron bajo la influencia de la Revolución Francesa. Este autor va a insistir en que, bueno, es la Revolución Francesa la que de alguna manera va a ofrecer el vocabulario y los programas de los partidos políticos liberales, de los partidos políticos radicales, entendiendo por este término radical, partidos que proponían reformas profundas de las estructuras estatales, de las estructuras políticas, y en algunos casos también de la situación social imperante en los lugares en los que ellos actuaban, de los partidos democráticos, y también el concepto del vocabulario del nacionalismo, más decirnos Hobsbawm, es lo que nos ofrece la Revolución Francesa durante todo el siglo XIX. De algún modo, en el siglo XX, la Revolución Rusa, que estudiaremos más adelante, en 1917, el proceso de construcción de la Unión Soviética, la promesa del comunismo como un sistema económico y social alternativo al capitalismo, desplazaron a la Revolución Francesa durante gran parte del siglo XX como horizonte político. Pero sin embargo, con la caída de estos regímenes, que se los conoce muchas veces como estos países del socialismo real, retornaron al centro de la escena, más o menos ayornadas, viejas nociones liberales, ¿no? Estas nociones de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad, que habían motorizado al movimiento revolucionario francés. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental que a mí me gustaría destacar, ¿no? En su momento, el énfasis del discurso revolucionario sobre los derechos políticos del individuo y, por lo tanto, los temas principales del liberalismo político, la libertad, la igualdad y la soberanía, poseían un contenido muy concreto en el contexto histórico del feudalismo y de sus instituciones.
Es decir, si en su momento, en 1789, durante el siglo XIX, fueron el motor de revoluciones burguesas o de movimientos que formulaban objetivos de transformación del Estado y transformación social, hoy en día estos mismos conceptos, estos mismos valores, suelen muchas veces enmascarar la dominación burguesa y el imperialismo, ¿no? No hay mejor ejemplo que esto, que el discurso democrático, por ejemplo, de Estados Unidos, para justificar acciones bélicas en Medio Oriente, golpes de estados en América Latina y un largo etcétera. La Revolución Francesa es a su vez un momento clave en el desarrollo de los principios de organización de los estados-nación modernos, estados-nación y estructuras políticas que acompañaron y se fueron amalgamando a lo largo del siglo XIX al desarrollo del capitalismo mundial, industrial y la expansión mundial de esta forma de capitalismo. Principios como el de soberanía popular, el desarrollo de aparatos políticos y administrativos distintos de los gobernantes y de los gobernados, la formación de fuerzas armadas, el ejército nacional, la policía, por ejemplo, ¿no? Que le garantizaban al Estado y a sus gobiernos el monopolio de la violencia legítima sobre la población que habita o que habitaba en el territorio sobre el cual ejercían su jurisdicción, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, principios como el de la igualdad ante la ley, la instauración de los códigos legales, la conformación de sistemas impositivos unificados y homogéneos sobre los territorios, etc. Bueno, es todo un legado de transformaciones estatales que la Revolución Francesa va a impulsar y que es un tema que a nosotros nos interesa, porque tiene que ver también con el desarrollo del capitalismo y del sistema en el cual nosotros hoy vivimos, en este caso en lo que atañe a sus estructuras políticas y a la formación del Estado. Pero a su vez, y como señala Hobsbawm mismo en su texto, la Revolución Francesa tuvo una importancia fundamental, y yo creo que la sigue teniendo, por la universalidad de su promesa de emancipación. Cuando decimos emancipación es la promesa de transformarse en un programa, de alguna manera, de reformas y de transformaciones económicas, sociales y políticas que generen la liberación de los individuos, de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, respecto a otros hombres y otras mujeres, es decir, de la dominación de clase, respecto a, en ese caso, digamos, acotado a la dominación feudal, respecto a la tradición, a la religión, etc. Y también por la radicalidad con la que fue llevado adelante este programa de reformas, y por sus consecuencias históricas concretas, ¿no? Entre esas se encuentran la abolición del feudalismo y del absolutismo en Francia, el reemplazo de la monarquía, o el intento de reemplazo de la monarquía, porque vamos a ver que es bastante contradictorio, por un sistema democrático, republicano, la proclamación de la igualdad civil, y más allá de sus límites, logros concretos de importancia al respecto, el estímulo a la libertad de empresa y de comercio, un elemento central para el desarrollo del capitalismo, y un conjunto de principios de la política moderna, que eran algunos los estábamos mencionando recién, ¿no? Pero aparecen formas de organización política, como los clubes, que van a hacer de alguna manera anticipaciones de los partidos políticos modernos, y todo un conjunto de nociones y de vocabularios que van a mantener su actualidad hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta, como nos señala Trilliot en su texto, que para 1791, de una población mundial que se calculaba en 800 millones, solamente el 5% de esa población hubiese sido considerada libre en términos modernos. Entonces, imagínense el impacto que tuvo en ese momento un proyecto político como el
que llevaban adelante los revolucionarios franceses. Ahora bien, ¿qué fue en concreto la Revolución Francesa? ¿Cómo entenderla? ¿Qué es lo que motorizaba a el movimiento revolucionario francés? Fue básicamente y esquemáticamente un alzamiento contra el Estado absolutista, contra las monarquías de la época, en este caso acotado a Francia, digamos, pero que va a tener un enorme impacto por la amenaza que ello significaba al conjunto de las monarquías europeas. Fue un alzamiento contra las instituciones y privilegios feudales, y fue a su vez un rechazo profundo de la burguesía y el pueblo. Cuando hablamos de pueblo en este caso, tenemos que pensar en dos grupos, ¿no? Una clase social como el campesinado y por otro lado trabajadores pobres urbanos que desarrollaban un conjunto bien heterogéneo de tareas, es decir, un rechazo de la burguesía y del pueblo de la estructura social de orden. Es una revolución que aparte la tenemos que pensar, si se quiere, como una triple revolución, ¿no? Porque por un lado va a ser, o podemos decir que fue una institución, una digamos, revolución institucional o parlamentaria. Este es el momento famoso de la convocatoria de los estados generales, esa especie de parlamento del absolutismo en el cual había una estructura que dividía la sociedad en nobles por un lado, clero, ¿no? La iglesia por otro, y el tercer estado, que incluía este conjunto de clases que nosotros mencionábamos recién y que van a ser los que lleven adelante la revolución, la burguesía, en alianza con sectores del pueblo, campesinos, trabajadores pobres urbanos, etc. Es decir, hay un primer momento que tiene que ver con esta rebelión de quienes formaban el tercer estado, que deciden autoconvocarse cuando el rey llama a los estados generales en asamblea, le van a poner el nombre de Asamblea Nacional, y van a empezar a sesionar autónomamente y sin, digamos, de alguna manera, respetar la institucionalidad de los tres estados que habían caracterizado a la convocatoria de los estados generales por el rey de Francia. El segundo lugar es una revolución urbana o municipal que se va a caracterizar por la movilización popular. Esto va a ser muy fuerte en París, pero también en otras ciudades. En este escenario es donde se van a destacar este grupo que ustedes quizás, estos sectores sociales que los han leído seguramente en los textos y quizás les suena de lo que hayan estudiado en el secundario, o en otros ámbitos, digamos, que son los sans-culottes. Y en tercer lugar, una rebelión campesina, es decir, un levantamiento del campo francés, del campesinado. Bien. Otro aspecto importante es pensar en el momento del inicio de la revolución, ¿no? Cómo se inicia esta revolución. Acá es importante tener en cuenta el contexto prerevolucionario, ¿no? Y entre 1787 y 1789, lo que va a pasar, es un elemento central, es una reacción nobiliaria o aristocrática, es decir, una reacción de las clases dominantes en el sistema feudal francés, cuyo poder proviene de la propiedad de las tierras, son terratenientes estos sectores,
una reacción contra el intento de la monarquía, del régimen absolutista de Luis XVI, y contra los avances de la burguesía, que estaban demandando de alguna manera que en medio de una crisis económica caracterizada por el alza de precios, por el hambre de los sectores populares, sobre todo urbanos, y por el profundo déficit estatal, hay una crisis fiscal del Estado, muchas veces, digamos, se le explica por los gastos que este Estado lleva adelante en su política de apoyo a la guerra de independencia norteamericana, justamente porque era una guerra que de alguna manera iba contra uno de los principales enemigos geopolíticos de Francia, que era Inglaterra. Digamos, la conjunción es esta reacción nobiliaria contra el intento de la monarquía de hacer que la nobleza contribuya pagando impuestos y aportando financieramente a la financiación del Estado, vinculada a esta crisis económica, genera un conjunto de, primero, el llamado a los estados generales, que mencionamos hoy, por parte del rey, y en ese contexto un proceso de movilización de la burguesía y el pueblo que va a desatar o a encender la chispa de la revolución. Bueno, retomo la clase luego de una interrupción forzosa. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? Bien, siempre es difícil dividir los acontecimientos franceses en distintas etapas, pero para ubicarnos podríamos decir que hay una primera etapa que va entre 1789 y 1792, a la que podemos caracterizar como la Revolución Liberal. Una segunda etapa que va entre 1793 y 94, que es la de la escalada revolucionaria, es el momento en que se habla de la revolución jacobina, el momento más radical de la revolución. A partir de 1795 y hasta 1799 tenemos un periodo de lo que se conoce como estabilización de la revolución y de alguna manera una búsqueda de volver a los objetivos de la revolución liberal de 1789 a 1792 y deshacer las medidas más radicales y la constitución sancionada durante el periodo jacobino. 1799 es habitualmente la fecha que se elige para decir, bueno, aquí termina la revolución con el golpe de Estado que va a poner a Napoleón al frente del Estado hasta el año 1815. La primera etapa, la de la revolución liberal. A ver, ahí hay una serie de cuestiones para destacar. 1789 es el año inicial, es el año en el que se conforma a partir de los integrantes del tercer estado la Asamblea Nacional, que va a sancionar, digamos, a sacar esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que se va a conformar en Asamblea Constituyente. En esta etapa se va a producir un momento muy importante de la revolución, que es cuando los nobles renuncian a los derechos feudales, es decir, a los derechos que le permitían básicamente dos cosas: no pagar impuestos y por lo tanto no contribuir al sostenimiento del Estado monárquico, sostenimiento que caía sobre todo impuestos sobre los sectores burgueses, y va a renunciar a los tributos que cobraba, es decir, a los impuestos que le cobraba a los campesinos, tributos que podían tener distintas formas, podían ser en moneda, dinero, podían ser en trabajo, hacer que los campesinos trabajen en sus tierras, podrían ser en productos, hacer que los campesinos les den luego de la cosecha trigo, etc. ¿no? Esta renuncia, estas transformaciones tienen que entenderse también como una respuesta a lo que son las presiones de la movilización popular. La toma de la Bastilla es uno de esos acontecimientos, el 14 de julio, pero sobre todo después de ahí hay las 3 semanas de enorme movilización campesina, que se conoce como el Gran Miedo, y que va a generar que la clase dominante, la aristocracia,
los nobles, estamos hablando del mismo sector, los terratenientes que sostenían la monarquía constitucional, decidan hacer este conjunto de concesiones. Durante este periodo, uno de los momentos claves va a ser la sanción de una constitución en 1791, que va a ser la base de la reorganización del Estado monárquico y la instauración de una monarquía de tipo constitucional liberal. Es decir, el rey va a seguir en funciones, pero su poder va a estar limitado por la existencia de parlamentos en los que va a haber representantes del pueblo votados por un grupo muy limitado de la población, porque va a ser un voto censitario, es decir, no van a votar todos, no es el sufragio universal, sino que van a votar los que tengan propiedades y puedan demostrar un nivel determinado de ingresos. Esta etapa, ya antes de 1792, empieza a sufrir un proceso de radicalización. Ahí hay algunos momentos claves que tienen que ver con acontecimientos políticos, con lo que no vamos a entrar en detalle ahora, que se remontan a 1791 ya, pero hay un momento clave que es la declaración de la guerra del Estado francés, digamos, entra en guerra Francia con el resto de las monarquías europeas. Esto lleva a la radicalización de la revolución porque se requiere para sostener la guerra la movilización en masa de la población, y esto genera la intervención de las masas en la vida política francesa como de una manera mucho más aguda y mucho más militante que la que se venía produciendo hasta ese momento, luego del interregno de ese momento inicial de 1789, que también es de gran movilización. Esto va a llevar entonces finalmente a la caída de la monarquía en 1792, el 10 de agosto de 1792, luego de una serie de fracasos en la guerra y de derrotas y de las sospechas de que el rey estaba conspirando con el resto de las monarquías que estaban en guerra con Francia para que sea derrotada la corona francesa y de alguna manera poder deshacerse de estos elementos constitucionales que habían generado la puesta en funcionamiento de parlamento, etcétera, y generar una vuelta atrás hacia el absolutismo. 1793-1794, bueno, la escalada revolucionaria, ese momento en el cual la burguesía, que venía unificada hasta ese momento, de alguna manera se divide entre aquellos que luego de la caída de la monarquía constitucional buscan cierta restauración del orden, y estos son los girondinos, y aquellos que defienden ultranza la revolución y quieren radicalizarla, que son los jacobinos, a veces los conoce como el sector de la montaña, que eran los que estaban en los estrados superiores de la Asamblea Nacional, se sentaban, digamos, en asientos que estaban más arriba en la convención, y los jacobinos son los principales, pero no son los únicos, hay otros sectores que están a la izquierda incluso que los jacobinos, como por ejemplo los hebertistas, ¿no? El momento en que los jacobinos van a tener más influencia es el momento en que incluso se instala un nuevo sistema institucional, comité de vigilancia, el Tribunal Revolucionario, el Comité de Salvación Pública, todas estas instituciones son dependientes de la Convención Nacional. La Asamblea llama por sufragio universal a constituir un nuevo cuerpo colegiado que se va a dar el nombre de Convención Nacional y va a tener estas instituciones para el ejercicio del gobierno y el sostenimiento de la guerra. Francia sigue en guerra. Y esto van a ser instituciones colegiadas. Digamos, es interesante que, por ejemplo, en el momento en el que Robespierre es una figura que habitualmente se lo toma casi como una figura dictatorial, Robespierre era simplemente uno más de los miembros del Comité de Salvación Pública, el más influyente, pero uno más. Fíjense que la caída de Robespierre se va a dar en una votación que se va a sostener en la convención y va a perder por un solo voto, y sin embargo eso va a bastar para que se lo destituya, se lo juzgue junto a otros integrantes del Comité de Salvación Pública y se lo guillotine. Así que para que vean que ese poder dictatorial, bueno, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Ahora, sí es cierto que llevan adelante una política muy radical, entre las cuales se destaca lo que se conocía como el terror, la utilización de la violencia
contra los contrarrevolucionarios y contra otros sectores de la población, comerciantes que acaparaban mercancías o que se negaban a pagar los impuestos necesarios para sostener la guerra, contra el campesinado que no le daba al gobierno el grano necesario para alimentar a los ejércitos, etc. Y otra política que es importante es la de los precios máximos. Acá es interesante porque tiene un papel contradictorio, son precios máximos que se le ponen a los alimentos, y esto le genera el apoyo popular, porque entonces controlan el precio del pan, etc. Pero también precios máximos para los salarios, entonces muchas veces había demandas de trabajadores asalariados que estaban en contra de la política, no de precios máximos de los alimentos, pero sí de los precios máximos, por ejemplo, de los salarios. Iba a ser el periodo en el cual la Convención Nacional, que se ha elegido mediante el sufragio universal, va a sancionar una constitución muy radical, que es la Constitución de 1973, que en realidad nunca va a finalmente entrar en vigencia, pero que era la que garantizaba el sufragio universal, el derecho a la insurrección frente a los poderes despóticos, derecho al trabajo, a la alimentación, etc. Hay un periodo que no lo mencioné entre las etapas, pero que sería interesante ponerlo como ensamblando estos dos, entre la etapa de la escalada revolucionaria y el de la estabilización, que es este momento que va entre julio del 94 y agosto del 95, en el cual hay una reacción moderada. Comienza la búsqueda de estabilizar la revolución. Es a partir de la caída de Robespierre, se va a sancionar una nueva constitución en estos momentos, ¿no? Y que va a dar lugar a una nueva forma de gobierno, que va a ser la del directorio, un poder colegiado, por el cual el Ejecutivo va a estar compuesto por 5 miembros, y vamos a entrar ahora sí de lleno en lo que es la etapa de la estabilización de la revolución, entre 1795 y 1799. En este periodo Francia mantiene la guerra exterior, Napoleón va a estar ahora sí definitivamente al frente de los ejércitos y se va a transformar en una figura central de la política francesa, y en el interior va a ser un directorio con poco apoyos sociales, se va a apoyar sobre todo en el poder del ejército y en el poder de policía. Fíjense cómo estas estructuras que se van desarrollando al calor de la revolución, estos aparatos del Estado van a ser centrales para el control de las riendas del Estado durante el directorio, porque el directorio va a enfrentar dos tipos de amenaza. Una por derecha, aquellos nobles, aristócratas que buscan la restauración del absolutismo, y por el otro lado, por izquierda, los jacobinos y otros sectores, los hebertistas, los seguidores de Babeuf, un líder que proclamaba una especie de comunismo primitivo, etc., que van también a enfrentarse al directorio y que prácticamente todos ellos van a terminar guillotinados también durante este periodo. Va a ser entonces la figura de Napoleón al frente de los ejércitos, va a estar las campañas de Italia, de Francia, etc. Es el periodo de las grandes victorias francesas en el exterior, que va a asegurar la situación de Francia, la situación de sus fronteras, y va a dar un golpe de Estado en 1799, y fíjense que es interesante, Napoleón también, acorde con el espíritu y lo que dice Hobsbawm, los liberales en ese momento eran más constitucionalistas que democráticos, va a dar un golpe de Estado, pero va a tratar de legitimar su poder a partir de la sanción de una nueva constitución, en 1799, que va a modificar de nuevo la forma de gobierno, va a instituir la figura del cónsul, y Napoleón va a ser puesto al frente del Estado con el cargo de primer cónsul. Bien, señalé hoy cuando comencé a grabar este bendito video que uno de los objetivos de la clase era mostrar los límites de la Revolución Francesa. Y para eso habíamos puesto los textos de Nash, Navera y de Trilliot, porque nos permiten observar de alguna manera las contradicciones de un movimiento revolucionario que proclamaba la igualdad natural y política universal,
mientras negaba en la práctica esos derechos a mujeres, mulatos de las colonias, negros, esclavos, y que salvo entre 1793 y 94, también negó el derecho al voto y a ser elegidos a los trabajadores pobres. Y sería interesante incluso ir viendo cómo va modificándose la situación respecto a los jóvenes y los extranjeros. Porque en las diferentes constituciones las edades de quienes votan se modifican, la posibilidad o no del voto de los extranjeros también, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Fíjense que es muy interesante lo que dice Trilliot, cuando plantea, mientras los filósofos franceses pensaban en el hombre de igualdad, los europeos, entre ellos los franceses, conquistaban, mataban, dominaban y esclavizaban, y que en los hechos la trata de esclavos creció y mucho entre 1789 y 1791, y es ahí donde él plantea que la revolución haitiana es de alguna manera una especie de prueba de fuego para las pretensiones universalistas, tanto de la Revolución Francesa, que es la que estamos viendo ahora, como de la revolución, si se quiere, norteamericana, la guerra por la independencia norteamericana. Y él va a plantear que ambas fracasan, que para 1791, cuando se inicia el proceso revolucionario en Haití, que va a durar hasta 1804, no hay ningún debate público registrado ni en Francia, ni en lo que van a ser los Estados Unidos de América, ni en Inglaterra, sobre el derecho de los esclavos negros a la autodeterminación, ni sobre el derecho de alcanzarla mediante la resistencia armada. Fíjense que los sans-culottes, digamos, los jacobinos y su grupo de movilización más fuerte, que son los sans-culottes, en la Constitución de 1793 habían incorporado el derecho a, por lo menos, a insurrección, ¿no? Al levantamiento frente a la tiranía. Ahora, esto nunca llevó a una pregunta fuerte acerca, bueno, entonces, ¿qué pasa con los esclavos negros de las colonias, ¿no? Colonias que incluso Francia poseía. Bien. Y en este punto, entonces, en ese sentido, es que entra el texto de Trilliot y también el texto de Nash y Navera. ¿Por qué? Porque Nash y Navera de alguna manera van a hacer lo mismo, van a trabajar sobre esta paradoja. Van a decir, el discurso revolucionario se basaba en la igualdad natural y política universal, pero en los hechos impedía el acceso a la soberanía política de las mujeres. Y ojo que durante toda esa etapa hubo numerosos reclamos de clubes políticos exclusivos de mujeres que fueron cerrados por los jacobinos en 1793. Hubo una declaración alternativa a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hablaba de los derechos de la mujer, en el cual entonces enmendaba esa declaración incorporando los derechos de la mujer al voto y a otras cuestiones que tenían que ver más que nada con el ámbito de lo civil, sobre todo, por ejemplo, en relación a los hijos naturales, etc. Y que hacía un razonamiento muy simple. Dice, bueno, si la mujer puede ser juzgada y llevada a la guillotina, ¿cómo puede ser que no pueda ser elegida representante y que no pueda elegir a sus representantes, ¿no? Es más, en 1789 hay un cuaderno de quejas de las mujeres exclusivamente, ¿no? Pidiendo derecho al voto, etc. Y en uno de esos cuadernos se mencionaba que dentro del tercer estado las mujeres eran el tercer estado, diciendo que ocupamos un lugar subordinado dentro del tercer estado, que es ya un sector subordinado al poder del clero por un lado y de la nobleza por el otro. Entonces fíjense que esta negativa a otorgar los derechos políticos y muchos derechos civiles a las mujeres no era simplemente una negativa en el vacío de esa demanda, no, existía una demanda muy concreta y una movilización muy concreta, en cuadernos de quejas, en declaraciones como la de la Declaración de los Derechos de la Mujer, en los clubes políticos exclusivamente formados por mujeres, etc. Y por el otro lado, lo que ya le mencionaba de Trilliot, un texto que trabaja entonces sobre estos dos
elementos. A ver, los tengo por acá. A ver si lo puedo compartir. No, estamos de nuevo en Nash Navera. Bueno, no importa. Esto que les mencionaba recién, ¿no? No sé si ahí lo estoy compartiendo o no, creo que no. Bueno. Disculpen. Estoy volviendo ahora a ver, sí. Bueno, esta operación que muestra cuál es la actitud de Francia frente a las colonias, frente a la esclavitud, su posición racista y sobre todo otro elemento que analiza él, que es el silencio que mantiene la historiografía, ya no en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, sobre esta situación, cómo hay un montón de historiadores que tratan la Revolución Francesa, hablan, incluso mismo Hobsbawm, si miran el texto, dicen, bueno, es la más radical, y es la única de masas. Y en realidad, contemporáneamente, nosotros vamos a ver que se está produciendo una revolución mucho más radical, porque es llevada adelante por mulatos y luego por esclavos negros que están luchando por su liberación, y es efectivamente de masas, de una manera mucho más aguda de lo que nosotros observamos durante el proceso de la Revolución Francesa y que va a terminar instaurando el primer Estado negro, ¿no? El de Haití. Bien, entonces en ese punto es sobre lo que trabaja Truilliot, y yo les pido, bueno, que lo lean atentamente y que vean estos dos elementos que trabaja en el capítulo que nosotros le damos para la lectura. Y la última cuestión que me interesa mencionar acá, hay todo un debate acerca, bueno, la Revolución Francesa, ¿qué tipo de revolución es? Y en la cátedra nosotros vamos a decir es una revolución burguesa, ¿no? Y después vamos a comparar las diferencias con la Revolución Rusa, que se va a componer de dos momentos en 1917. Un primer momento, en febrero, que va a ser de revolución burguesa, una especie de símil con lo que nosotros estamos viendo acá en Francia, y el segundo en octubre, en la que vamos a tener que ver, bueno, que se trata de otra clase social, efectivamente, que la está llevando adelante y que es una revolución de tipo proletaria, ¿no? Comunista, socialista, anticapitalista. Ahora bien, el asunto es que hubo un debate importante en la bibliografía sobre la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque, digamos, el modelo de revolución burguesa, según el modelo marxista clásico, lo presentaba como un choque frontal entre una burguesía en ascenso, por un lado, y los propietarios terratenientes feudales, la nobleza, la aristocracia, por el otro. Hago la salvedad de que Marx pocas veces usó, digamos, esta fórmula, revolución burguesa. El que más lo usó fue Engels, su compañero de toda la vida, pero que ninguno de los dos pretendió hacer de esto una teoría muy precisa. Pero los historiadores marxistas tomaron este modelo y conformaron de alguna manera esto que les estoy mencionando acá, un modelo bien clásico en lo que decían, hay una clase dominante feudal compuesta por nobles, aristócratas, dueños de la tierra, y una burguesía en ascenso que choca contra el poder de estos propietarios y de alguna manera los derrota, pasa a manejar las riendas del Estado y a lograr de esta manera impulsar el desarrollo del capitalismo. Ahora, esto presentaba varios problemas que se los quiero mencionar simplemente acá. Uno, como dice esta filmina no, esta cosa de PowerPoint, yo parezco Alberto Fernández. No existió ni en Francia ni en otras revoluciones contra el Estado absolutista una clase burguesa claramente diferenciada y portadora directa del modo de producción capitalista, simplemente porque ese modo de producción capitalista estaba en pañales todavía. Ninguna revolución contra el orden monárquico, y esto es el caso también en Francia, terminó de instaurar una democracia representativa, republicana moderna. Fíjense que en Francia primero aparece una monarquía constitucional, luego aparece, sí, una constitución que está apuntando hacia la instauración de una república durante el período jacobino, pero que en realidad no alcanza nunca a llevarla a la práctica, y el poder se ejerce desde la Convención Nacional
y un conjunto de instituciones ad hoc que responden a la convención y que son fuertemente centralizadas, y en el cual no hay mecanismos democráticos que estén pudiendo determinar quiénes las componen, etc. Digamos, esto queda reducido a las decisiones que se toman en la Convención Nacional. Luego viene el directorio, un cuerpo colegiado en el cual sí hay parlamento, etcétera, pero no es una república, no hay sufragio universal, etcétera, y menos aún con la Constitución de 1799, y menos aún, digamos, con los avances de Napoleón, cuando se autoproclama emperador, etc. Otro problema, dice, bueno, la burguesía industrial jugó un papel marginal o periférico en prácticamente todas las revoluciones contra el orden político feudal. Bueno, nuevamente es que no existe una burguesía industrial plenamente desarrollada. Esto es, de alguna manera, más cierto en el caso inglés, en que la burguesía industrial empieza a desarrollarse más tempranamente. Pero en Inglaterra no se produce una revolución por el simple hecho de que ya venían con un formato de monarquía constitucional desde mediados del siglo XVII. Ahí tendríamos que remontarnos a la Revolución Inglesa, Cromwell, etcétera, cosa que queda por fuera de nuestra asignatura. Pero los ingleses muy tempranamente hacen una revolución que democratizan esas estructuras del Estado monárquico absolutista, poniéndole parlamentos que compensan el poder del rey. Hasta el día de hoy tenemos monarquía en Inglaterra. Bien, volvamos. Entonces, lo que es importante entonces entender acá es que todos estos problemas son ciertos desde el punto de vista historiográfico, pero ¿por qué seguimos hablando de revolución burguesa cuando hablamos de revolución francesa? No por los actores que la llevan adelante, no porque sea una burguesía industrial la que la lleva adelante. Del movimiento revolucionario participa la burguesía, sí, pero participan sectores del campesinado, sectores de trabajadores pobres de las ciudades, etc. Pero sí por sus resultados, porque la Revolución Francesa va a generar una reorganización del Estado que va a ser acorde a las necesidades del desarrollo capitalista y va a ejercer una fuerte y férrea defensa de la propiedad privada, de la libertad de comercio, va a instaurar un sistema impositivo común que va a agilizar la posibilidad de llevar adelante los negocios bajo la lógica capitalista, etc. Entonces, revolución burguesa, no tanto porque termine en una república democrática, para eso va a pasar mucho tiempo, no porque haya una burguesía industrial que la lleve adelante, no porque veamos una clase dominante feudal que es, digamos, desplazada por una burguesía claramente delimitada, porque no es simple, es una alianza de clases la que lleva adelante la revolución, pero sí por sus resultados que van a fortalecer la posición de la burguesía y van a permitir o van a generar unas condiciones acordes al desarrollo del capital. Bueno, termino acá. Supongo que muchas cosas deben haber sido muy confusas. Los invito a que sigamos este diálogo por aulas web. Lamento que nos tengamos que comunicar de esta manera. Quizás si fuese sincrónico sería más fácil, porque podríamos dialogar, es lo que a mí me gustaría. En los teóricos yo dialogo con los y las estudiantes que están ahí, que asisten. Acá es imposible. He intentado concentrarme, lo he logrado a medias. Espero que les sirva para algo, y si no me dicen no sirvió para nada, y bueno, lo reformulamos e intento hacer otro video más cuadrado, más esquemático. Bueno, espero que les sirva para algo.